Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yair Peñafiel, Verde Soto. El día de hoy les voy a hablar acerca de la semiología radiológica renal, agregando también ciertas patologías que vamos a hablar después de analizar cada uno de los métodos diagnósticos en el que se puede valorar el riñón. Antes de empezar con esto, primero tenemos que mencionar y recordar lo que es la anatomía renal. Recordemos que estos son dos órganos retroperitoneales en forma ovoide o de frijol que se encuentran situados a ambos lados de la columna vertebral, como pueden ver en estas imágenes de acá, ¿ya? En posición, estos normalmente se encuentran entre las vértebras T12 y L3, siendo que el riñón derecho suele ser un poco más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado en la parte derecha, ¿ya? También es importante saber cuáles son las dimensiones del riñón, siendo que la longitud, es decir, de superior a inferior, es de 10 a 12 centímetros. El ancho es de 4 a 6 centímetros y el espesor anteroposterior suele ser de 3 a 5 centímetros. Esto importante para analizar y poder valorar el tamaño del riñón en la ecografía o incluso en la tomografía, como ya vamos a hablar más adelante. En la parte medial del riñón vamos a tener el ilio, donde van a estar ambas, la arteria y la vena renal, y la pelvis renal, que es el inicio del uréter, donde va a bajar y a desembocar en la vejiga, ¿ya? Recordemos que el riñón como tal, sus relaciones anatómicas, el derecho va a tener en la parte anterior tanto el hígado, el duodeno y el colon ascendente. En cambio, el izquierdo va a estar cubierto por el vaso, el estómago, el páncreas, el colon descendente. En la parte posterior de ambos vamos a tener al músculo psoas mayor, al cuadrado lumbar, al diafragma y a ciertos nervios subcostales. ¿Ya? También recordemos la morfología interna rápidamente, en la que vamos a dividir al riñón en corteza y en médula. La corteza, que suele ser la zona periférica, que es de aspecto granular y donde se encuentran los corpúsculos renales, es decir, los glomérulos. Y luego la médula, que es la parte interna que está organizada en pirámides, como podemos ver en la imagen, ya que terminan en las papilas renales para desembocar en hacia el uréter. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos con los métodos diagnósticos. Primero hablemos de la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen nos ayuda a visualizar la localización, el tamaño y la forma de los riñones. Lo único complicado de la radiografía de abdomen es que tenemos varios órganos en la parte anterior de los riñones, por lo tanto no se los puede diferenciar bien. Entonces, ¿a qué se asocia la radiografía de abdomen? A un método conocido como urografía intravenosa, en el que se inyecta un medio de contraste intravenoso al paciente y luego tomar una radiografía luego de unos cuantos minutos para ver la morfología de las vías urinarias, ¿ya? Es decir, de las papilas renales, ¿ya? De los uréteres y de la vejiga. Ya, esto es muy importante a pesar de que no se puede valorar tanto la morfología propia del riñón. Se pueden ver calcificaciones, litiasis renal o incluso alguna desviación o masa en los órganos adyacentes. Ahora lo siguiente es la ecografía renal, que es el método más usado en la práctica clínica. Se va a ver al riñón como una estructura ovoide, como ya lo mencioné, diferenciando la corteza de la médula. La corteza suele ser hipoecoica y en cambio la médula suele ser ecogénica. El seno renal suele ser hiperecogénico, ya que tiene vasos sanguíneos y tejido adiposo. Este método nos sirve para ver masas de más de 2 centímetros, quistes, dilataciones de cavidades, ya sea por hidronefrosis o alteraciones en la estructura del riñón, ¿ya? También está la ecografía Doppler renal, que es para valorar y ver si es que hay presencia de patología renovascular. Por ejemplo, para descartar estenosis arterial, trombosis venosas, fístulas, etc. Luego tenemos la tomografía computarizada, que también se la considera el gold estándar para las masas renales, ¿ya? En el que tenemos tanto el corte coronal como el transversal. En el corte coronal, como podemos ver aquí en esta tomografía en específica, podemos ver un área del riñón infartada, ya que no está tan marcada como lo podemos ver en la parte superior. E incluso en el corte transversal también podemos ver aquí un infarto renal. Podemos diferenciar los riñones, los órganos adyacentes y esto también corroborar con las mediciones que mencioné anteriormente.
Luego tenemos la resonancia magnética, que también es similar a la tomografía, pero tiene la característica de que se puede ver el parénquima renal a mucho más detalle. Por lo tanto, sirve mucho al momento de usarlo con medio de contraste, como por ejemplo el gadolinio, para ver cómo pasa a través de las estructuras del riñón, ¿ya? Hasta llegar hasta los ureteres, ¿ya? E incluso también se puede ver la vascularización de tumores en el caso de que exista. Como podemos ver, tenemos el corte tanto coronal como transversal, y a diferencia de la tomografía, que no se ve mucho el parénquima renal, se lo diferencia, pero en la resonancia magnética se lo ve mucho mejor. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a algunas patologías que podemos verlos con las imágenes. Luego, primero tenemos la variación en número. La variación en número tiene tres aspectos. La agenesia renal, en la que el mismo nombre lo dice, hay ausencia congénita de uno o ambos riñones. Normalmente, si es que es de ambos riñones, es incompatible con la vida, ¿ya? Si es que hay un riñón presente y el otro está ausente, normalmente el riñón remanente está hipertrofiado. Ya voy a explicar más adelante por qué. Luego tenemos el riñón supernumerario en esta tomografía con contraste, en la que nosotros vamos a ver un tercer riñón, como podemos ver acá. Este de acá está asociado a ectopia renal, que ya voy a explicar más adelante qué es lo que significa. Y luego tenemos el riñón en herradura, que es prácticamente la fusión de ambos riñones a partir de los polos, en el que el istmo o la unión entre ambos riñones suele ser fibroso o suele tener parénquima funcional. ¿Ya? Entonces, esto se puede ver en las imágenes. Normalmente, empezar con una ecografía, decir, bueno, no hay presencia de riñón derecho o izquierdo, entonces hagamos una tomografía, que es normalmente la que da el diagnóstico. Luego tenemos la variación en tamaño, hipertrofia, hipoplasia y atrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño del riñón. Recordemos que la longitud normal suele ser de 10 a 12. Incluso algunos autores lo refieren hasta 13. ¿Ya? Entonces, más de 13 centímetros se lo considera hipertrofia renal. Hay muchas causas de estas. La principal es por la ausencia del riñón contralateral, como por ejemplo en la agenesia renal, en el que se hipertrofia el riñón ya que tiene que suplir la función del riñón que falta. Luego tenemos la hipoplasia y la atrofia, que ambos tienen la definición igual, pero son muy distintas. La definición de ambas es que la longitud suele ser menos de 9 centímetros. Pero ¿qué diferencia una de la otra? ¿Ya? La hipoplasia renal normalmente suele tener su arquitectura y su función conservada. ¿Ya? Y a diferencia de la atrofia, que va a tener contornos irregulares o lobulados, va a tener un aumento de la ecogenicidad cortical e incluso puede haber una disminución del flujo vascular si es que lo hacemos por Doppler. Como pueden ver en estas imágenes, este riñón está conservado su tamaño, se puede diferenciar corteza de médula. En cambio, en este de acá, el riñón no se lo diferencia bien. ¿Ya? Ahora la variación en posición vamos a tener tres tipos. La ectopia, bueno, dos. La ectopia renal y la tosis renal. La ectopia renal se la conoce como la presencia del riñón fuera de su posición normal. Puede encontrarse a nivel torácico, a nivel pélvico o cruzada. Si es que es pélvico, va a estar en la pelvis, como este riñón que podemos encontrar en esta zona de aquí. Luego la ectopia renal cruzada, en el que el riñón de cualquiera de los dos lados pasa al lado contralateral. Entonces vamos a tener los dos riñones en un solo lado. Y la tosis renal, que es una condición en la que el riñón desciende al momento de que el paciente está en posición erecta. No hay alteración estructural, simplemente el riñón se mueve al momento de cambiar de posición y se lo suele confundir con ectopia renal. Ahora, antes de hablar de los quistes renales, tenemos que hablar de las categorías de Bosnia, que es una clasificación radiológica para diferenciar las masas renales quísticas. Vamos a tener 4 niveles, en el que los dos primeros niveles se refieren a unos quistes benignos, en el que el contenido va a ser de agua homogéneo, bien delimitado, pared fina y lisa. En el número 2 vamos a tener mínimas calcificaciones o incluso algunos septos, ¿ya? Y en el 2F, la F de follow-up, en el que cuando se encuentran calcificaciones o quistes hiperdensos, estos de acá se debe hacer un seguimiento radiológico. En cambio, los otros se mantiene, no se hace nada.
Luego en el número 3 y el número 4, en el número 3 hay características malignas, pero en la tomografía con contraste no lo capta, no hay realce, como se lo menciona. Es decir, el tumor o el quiste no capta el medio de contraste, por lo tanto no tiene vascularización. Y aquí se recomienda la exploración quirúrgica. Pero en cambio en el número 4, cuando capta el medio de contraste, el tratamiento es netamente quirúrgico, una nefrectomía. Ahora, hablando del quiste simple renal. El quiste simple renal tiene 3 criterios para su diagnóstico y diferenciarlo de otras masas como lo es un absceso o un carcinoma. 1, que sea una masa redonda, bien delimitada con paredes finas. Y número 2, con contenido anecoico, como podemos ver en la ecografía. Y también algo que se menciona como refuerzo acústico posterior, es que en las ondas del ultrasonido pasan fácilmente a través del contenido del quiste por ser líquido. ¿Ya? Normalmente basta solo con la ecografía para diagnosticarlo, pero en el caso de que se tengan dudas por presentar alguna calcificación o algún septo, entonces podemos hacer una tomografía. ¿Ya? Luego tenemos el riñón multiquístico, que se diferencia en 2 enfermedades principalmente, que es el riñón multiquístico displásico y la enfermedad poliquística renal. La primera, que es la que vamos a ver ahora, es cuando el parénquima renal se reemplaza por varios quistes de distinto tamaño que no suelen comunicarse entre ellos y normalmente suele ser unilateral. ¿Ya? El riñón va a estar aumentado de tamaño, irregular, lobulado, y hay múltiples quistes, como podemos ver aquí en la ecografía, que van a estar delimitados, no van a comunicarse, ¿ya? Y en la tomografía de computarizada normalmente se lo hace para ver si es que no hay realce del contraste, no capta el contraste la masa, ¿ya? Y luego tenemos el otro, que es la enfermedad renal poliquística, que esta es una enfermedad autosómica dominante hereditaria, ¿ya? Que normalmente suele ser bilateral, aparece en el adulto y es progresiva. En cambio, el anterior, el riñón multiquístico displásico, normalmente suele ser en los infantes. La ecografía, como se pueden ver aquí, hay riñones aumentados de tamaño igual, ¿ya? Hay quistes en la corteza, en la médula, en ambas zonas, ¿ya? Y normalmente el parénquima suele ser funcional, pero a medida que avanza la enfermedad, el parénquima va adelgazándose y va a ser desplazado, ¿ya? Por lo tanto, va a disminuir la función renal, ¿ya? Y también en la tomografía se la hace o se la recomienda, ya que esta enfermedad poliquística renal se la asocia a quistes hepáticos, pancreáticos o esplénicos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por observar. Mi nombre es Jerry Peñafiel y esperemos a otro video. Muchas gracias.